Es ley el proyecto de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Y es un proyecto del que venimos hablando bastante seguido aquí en la mañana de Televisión Pública por el impacto económico que tiene. Por eso con Florencia Barragán ya comenzamos a analizar todo este combo, esta batería de proyectos. A ver, Flor. Muy buenos días, Buen Silvi. día. Y tenemos que hablar una buena noticia, porque es Dale. viernes, Sí. ¿no? Entonces vamos a hablar de este proyecto de ley, que ya es efectivamente ley, porque si bien lo aprobó diputados, ya tenía la media sanción del Senado, así que estamos hablando de algo que ya es ley, que es el marco regulatorio para el cannabis medicinal por un lado y también industrial por el otro. Lo que hay que explicar acá es que estamos hablando de la cadena productiva del cannabis. Esto no tiene nada que ver con el consumo personal, El consumo recreativo. el consumo recreativo, no tiene nada que ver con despenalizar eso, digamos, todo eso Va por será otra otra vía, discusión, claro. todavía no hay ningún proyecto de ley, o sea, hay alguno, digamos, todavía ni llegó al recinto, eso será en otro momento. Flor, Ahora. pero ¿por qué hablamos del cannabis medicinal como industria en la Argentina, básicamente? Sí, porque lo que ocurrió es que, ¿te acordás que hace unos años se aprobó el uso del cannabis medicinal? ¿Te acordás con las mamás de Mamá Cultiva Sí. que le daban a sus hijos? Lo que ocurre es que eso ya se había aprobado el uso para la parte medicinal. Mucha gente lo usa para distintas enfermedades, el cannabis, que se descubrió que se puede usar por sobre, por ejemplo, otros medicamentos. Y en ese sentido, lo que faltaba era la producción, ¿no? ¿Dónde podés encontrar eso que esté chequeado por la ANMAT, que esté producido en algún lugar que sepas bien la trazabilidad de eso, Claro. y no que viste, lo tengas que comprar de manera medio oculta? Sin tener mucha idea sobre justamente lo que es, ¿no? Claro, sin tener idea lo que es, quién lo hizo, Claro. quién lo aprobó. Entonces, este marco regulatorio lo que hace es, digamos, poner todo en blanco lo que tiene que ver con la producción, la trazabilidad. Todo eso para el cannabis medicinal, y ahí tenés a los laboratorios, por Claro. ejemplo, pero también el cannabis se llama cáñamo industrial, que es una parte del cannabis que se puede usar para la industria, para un montón de industrias. Estaba leyendo que para hacer ropa, para hacer marcos de lentes de anteojos, para, bueno, infinidad de cosas que están relacionadas con el uso cotidiano de distintos elementos que nosotros utilizamos y que tal vez no tenemos ni idea que se pueden hacer de cáñamo industrial. Así es, sí, obviamente que la planta de cannabis no tiene digamos, la parte adictiva. Claro, el componente. El componente adictivo, sino que por eso es el cáñamo industrial, y así que esta ley va por ese lado, va por la parte productiva, y por eso lo estoy contando yo, porque esto tiene impacto económico, y según lo que se espera, en alrededor de 2 o 3 años ya se podrían generar 10.000 puestos de trabajo, y una industria que tiene mercado interno, como decíamos, para el consumo de acá, pero también exportaciones, un mundo que países como, por ejemplo, Estados Unidos, Israel y Canadá tienen muy fuerte esta industria. Y para tener en cuenta, Flor, también cada vez que hablamos de este tema, hablamos de un sector que históricamente viene reclamándolo, ¿no? Desde hace muchos años, y que finalmente fue el Congreso el que en las últimas horas lo transformó en ley. Pero también hubo otros proyectos en el Congreso Nacional vinculados con otros temas que vos también nos venís anticipando. A ver, tema Así construcción. es. Otro tema productivo tiene que ver con la construcción, pero acá tenemos que hablar de una media sanción. Todavía no es ley, sino que diputados aprobó lo que se llama comúnmente como blanqueo en la construcción. ¿Qué significa esto? El que tiene plata ilegal puede traerla a Argentina, blanquearla, así se dice de manera informal, pero ese blanqueo tenés que pagar, ¿no? Por haberlo tenido ilegal, una alícuota arranca con Esto no tiene nada que ver con lo de la renta. Claro, no Es tiene nada otra que ver cosa. ni con renta inesperada ni con blanqueo para pagarle al FMI. Ahí va. Esto es para la industria de la construcción, es decir, vos sos, no sé, una persona, una constructora, una empresa que tenías plata ilegal, la blanqueás, tenés que pagar una alícuota, un impuesto porque tuviste la plata ilegal, y ese blanqueo lo podés usar para construir nada más. No es que blanqueás la plata y listo, la dejás en tu cuenta bancaria. Claro. Por haber hecho ese blanqueo, tenés que usarla para la construcción, y la idea entonces es seguir reactivando esta actividad.